noticia 50-50, el tema de hoy, las religiones unen o desunen. Y don Diógenes quedó en que ese famoso libre albedrío es un invento, ¿no? Es un invento, una fachatada para limpiar la imagen de un Dios que no es nada. Okay. Un escudo para Don Miguel, ¿qué usted opina al respecto? Dos cosas, algo que me llama la atención de muchos ateos es el odio hacia esa figura llamada Dios. Si no existe, ¿por qué odiarlo tanto? ¿Usted odia a Dios? Realmente, la existencia de Dios no se puede negar. Se puede negar lo que tiene realidad objetiva y Dios no la tiene un reflejo de eso. Ok, pero seguimos dando usted dice que no se puede negar la existencia de Dios. Si uno habla, entonces se puede negar lo que no existe. No, entonces se afirma lo que no existe. Por eso nosotros defendemos lo que nosotros rechazamos, una mentira que nos está inculcando. O sea, pero usted no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. Es invento del hombre, es invento del hombre. Seguimos con don Miguel. Don Diógenes, si hay algo que la ciencia ha hecho en los últimos 30 o 40 años, es regresar a la idea de la existencia de un creador. La revista Time Magazine, primera página, frontal, hace unos años atrás, publica un artículo diciendo de una manera sorprendente e inesperada, en los últimos 30 años la ciencia ha vuelto a regresar a la idea de un creador, por un concepto sumamente básico de las leyes de la termodinámica. De la nada, nada sale, número uno. Y número dos, si la teoría de la explosión del Big Bang es cierto, eso implica que el universo tuvo un comienzo. La ciencia, no el mundo cristiano, establece que todo lo que tiene un comienzo tiene una causa. Y esa causa tiene que ser pensante para originar un mundo de una forma tan armónicamente diseñada y que funcione de una manera tan extraordinaria. Lo que ha pasado es algo que Blaise Pascal, el gran matemático, predijo más de 100 años atrás, cuando decía poca ciencia aleja de Dios. Eso le pasó a Darwin. Mucha ciencia nos acercará a Dios. En la medida en que yo descubro las complejidades del universo, yo llego a la conclusión, que es lo que la ciencia ha hecho, de que es imposible poder tener un universo tan fine-tuned, tan finamente armonizado, sincronizado, sin que haya una inteligencia detrás. Y de ahí entonces la nueva idea dentro de la ciencia de diseño inteligente. Nos quedamos con el hecho del libre albedrío. Una pregunta muy importante para Marucci, mí. nos quedamos con el libre albedrío. Es sobre eso. Muchas personas se han alejado en esos últimos tiempos de las religiones, han dejado de lado las congregaciones porque entienden que muchas religiones en la actualidad están condenando abiertamente a situaciones de homosexualismo, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Condena la iglesia a los homosexuales, por ejemplo? Yo creo que yo te puedo responder eso con mucha propiedad, porque siendo pastor... ¿Qué tiene que ver esto con el libre albedrío, me imagino? Bueno, el libre albedrío es otro asunto teológico que tenemos que discutir, pero para contestar tu pregunta, siendo pastor y viviendo en Estados Unidos, yo tenía un estudio bíblico en mi propia oficina. Soy médico también, soy infectólogo, y en calidad de infectólogo he tenido que lidiar mucho con ellos, y tenía un estudio bíblico en mi propia oficina toda la semana para pacientes con SIDA, pacientes homosexuales. Entonces, el odio hacia las personas, claro que no. La palabra de Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos, y los homosexuales no son nuestros enemigos. Ahora, el homosexual necesita lo que yo necesito arrepentimiento, lo que el promiscuo necesita. Pero arrepentimiento, pero un homosexual, ¿arrepentimiento de qué si él no eligió ser homosexual? Ok, eso también es una farsa, honestamente. ¿En serio? Médicamente hablando, y podemos hacer todo un programa, si tú quieres, a revisar la evidencia biológica y médica de esa farsa. O sea, es una conducta aprendida, según usted. Miles de pacientes han sido examinados. Yo te puedo traer la evidencia médica y biológica. ¿Y por qué hace esa diferencia entre los heterosexuales y los homosexuales la iglesia, por ejemplo, su iglesia, por ejemplo? Bueno, se supone que... En cuanto al arrepentimiento que estamos hablando. No, hay una cosa, el heterosexual necesita arrepentimiento al igual que el homosexual. Estamos hablando que ese pecado requiere arrepentimiento como el adúltero requiere arrepentimiento. No estamos haciendo una distinción especial de ese pecado. Ahora, a la luz de la biología, ponte a pensar, a la luz de la biología. Olvidémonos de Dios por un momento. ¿En qué cabeza cabe que la madre naturaleza, biológicamente hablando, va a diseñar individuos que no se pueden reproducir? Se hubiese muerto la raza. Va a diseñar individuos... Hay un montón de animales que lo hacen también. Pero bueno, no estamos tratando... estamos desviando del tema. Nos quedamos en el libre albedrío. Si existen hoy, se pueden reproducir.
El que una especie llegue un momento y sufra una alteración y de ahí en adelante no puede ser otra cosa. Pero la especie existe y se ha reproducido. Volvemos al tema, libre claro, albedrío. Dios creó al hombre, Adán y Eva, lo creó con libre albedrío, porque lo creó a su imagen y Dios tiene la libertad para escoger. Y el hombre en su libre albedrío en ese momento decidió en contra de su creador. Y hoy él cosecha las consecuencias de su elección. Entonces, este no es el mundo que Dios creó. Este es el mundo que el hombre eligió al separarse de Dios. Don Diógenes. Bueno, realmente, fíjate. Él hizo una referencia. Si de la nada no surge nada. Entonces, dice la ciencia, no yo. Si de la nada no surge nada, entonces nosotros, el mundo y todo, no somos nada. ¿Puede existir algo sin comenzar? Ese es mi punto, que entonces, algo comenzó. Si nada existe sin comenzar, todo lo que existe tuvo que comenzar. Exactamente. ¿Y quién lo comenzó? Yo te lo voy a explicar muy fácil. Aquí hay un libro que yo he escrito, eso me costó como más de 45 años de investigaciones filosóficas, titulado Nueva Teoría Científica sobre la formación del origen del universo. Está en Google. Nada más hay que buscar diogenismo, Nueva Teoría Científica. Ahí tiene la explicación de la formación del universo. Por ejemplo, ¿cómo lo explico? Cuando no había nada. En 30 segundos. Cuando no había nada, absolutamente nada, de ahí surgió la oscuridad. De la oscuridad surgió el aire. Cuando chocan dos masas de aire se forma el calor. Cuando se junta el calor y el aire se forma el agua. Científicamente el oxígeno y el hidrógeno. Del calor, el aire y el agua se forman de la tierra y de la tierra surgió todo lo que existe, que somos nosotros. No fue ningún Dios que hizo eso. Ahora que me diga otro que es lo contrario a eso. Esa es su opinión. Finalmente, unen entonces. Las religiones tienen el potencial de unir al hombre y lo han hecho. Solamente tiene que irte al 11 de septiembre del 2011 para encontrar qué pasó después de ese desastre. A ver si la gente no se reunió a orar a ese... Ok, Dios. ¿Y por qué ustedes piensan, por ejemplo, que un musulmán, una persona que no cree en Jesucristo, no se salva? Yo creo que Dios tiene una revelación, no una religión. Entonces en esa revelación Dios revela su camino. Ese es el camino que el hombre no le ha gustado y ha dirigido su atención a su propio camino. ¿Solamente los cristianos se salvan, bueno, pastor? No es simplemente los cristianos, porque muchos cristianos no tienen salvación. Yendo a la iglesia todos los domingos, yendo a la iglesia varias veces a la semana, no es una relación con un Dios que ha enviado un Redentor. Y vía ese Redentor y el camino revelado. Bueno, don Miguel, no tenemos más tiempo porque nos van a cortar. El tema, la verdad que es muy interesante, hay mucha tela por donde cortar. Pero no puedes descubrir el origen del universo con argumentos filosóficos. Muy bien. Eso es una imposibilidad. La ciencia no te aceptaría eso. Muchísimas gracias por su participación, por su tiempo. Y a ustedes por su sintonía y sus tweets. Hasta mañana. Gracias.